¿Cuáles son los estilos básicos de cerveza? No, estilos hay muchísimos. Sí. ¿Qué pasa? Históricamente en cada lugar se desarrollaba un tipo de cerveza particular o dos. ¿Qué pasa? Hoy en día vos sos un cervecero casero y no te querés limitar solamente a los dos estilos que el agua te permite elaborar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que de alguna manera hacer un blend, editar el agua para que puedas hacer X estilo de cerveza. El agua de Olavarría es muy similar al agua de Dublín, por ejemplo, que es un agua que es con alta alcalinidad que sirve para hacer cervezas oscuras. Ya me diste un título. Una stout. Entonces, esa agua, la mayoría de los cerveceros van a cocinar esa cerveza y va a salir bien. No es ideal para hacer cervezas lupuladas, para hacer cervezas rubias, cervezas lager. ¿Qué pasa? Justamente lo que hay que hacer es trabajar con el agua, agregando minerales, diluyéndola con un agua con menos minerales, para adaptar el agua al estilo de cerveza que vos querés hacer. Justamente lo que estamos hablando con ellos, voy a organizar un taller, un curso. ¿Para qué? Para que los cerveceros caseros puedan de alguna manera comenzar a meterse, a editar el agua para hacer mejores cervezas. Que es algo que todavía acá estamos incipientes, empezar a trabajar el tema del agua para hacerla mejor estilísticamente y también que la cerveza sepa mejor, digamos, que vos la tomes y que no sea una cerveza que esté astringente, que se note demasiado un carácter de la cerveza que vos no querés para el estilo de cerveza. Justamente estamos tratando, bueno, de hacer un curso para que los cerveceros aprendan a tratar el agua para hacer determinado estilo Sí, de porque cerveza. yo vi algo en el Face que alguien te agradecía que había por algo de un análisis de agua, porque no sé si después de dar una vuelta, mirar el sitio nuestro, Sí. porque yo ya hice 2 notas sobre el agua en Olavarría. ¿Y acerca de qué? Y de que básicamente de que hay un informe que decía que tiene mucho arsénico. Ajá. Y Bueno, yo ahí no te puedo dar una mano, pero lo que sí, lo que estamos haciendo es haciendo análisis de agua, pero relacionados a los minerales que necesita la cerveza. No medimos si tiene arsénico, si tiene hierro, si tiene potasio. O sea, son solamente los minerales que importan para el sabor de la cerveza. pero no tiene que ser por ahí un agua más, entre comillas, pura, más... Bueno, sí, dependiendo del estilo de cerveza. Por ejemplo, si vos querés hacer una cerveza Pilsen, el agua ideal sería un agua con muy pocos minerales, con poca alcalinidad. El agua de Olavarría no sirve para hacer esa cerveza. O serviría si vos sos un cervecero casero que querés tomarla en tu casa, compartirla con algún familiar, ni nada. Si vos querés hacer una cerveza que se parezca más al estilo, no queda otra manera que hacer un blend de agua, que editar el agua. Y ahí lo que generó distintos tipos de cerveza fue por ahí responder al agua que había en el lugar. Exactamente, o sea, en el agua de determinado lugar se desarrolló un tipo de cerveza. ¿Por qué? Porque justamente esa agua era propicia para hacer, por ejemplo, el agua de Burton es una cerveza que tiene mucho contenido mineral y mucho sulfato. El sulfato lo que hace es resaltar el sabor amargo del lúpulo, la sequedad y la intensidad del lúpulo. Entonces se desarrolló en ese lugar un tipo de cerveza que justamente resalta las calidades del lúpulo. Vos tenés, por ejemplo, en otros lugares donde, por ejemplo en Dublín, donde tiene un agua que es muy alcalina, se desarrolló un tipo de cerveza que requiere de muchas maltas tostadas, que lo que hacen es bajar la alcalinidad del agua. Entonces, en Dublín no se puede hacer una cerveza altamente lupulada porque las condiciones del agua no te lo permiten. Claro. El desafío de hoy del cervecero casero que quiere hacer una cerveza lupulada, una cerveza torrada, una cerveza rubia de estilo alemán, es saber editar el agua para que su cerveza tenga el sabor adecuado. Porque por otro lado te hago otra pregunta por ahí muy obvia. ¿Las maltas y los lúpulos que consiguen son medio los mismos? ¿O quién provee los lúpulos, por ejemplo? Por ejemplo, en Argentina tenemos en la zona del Bolsón, en Patagonia, tenemos una zona que es ideal para el cultivo de lúpulos. Pero ¿cuál es el tema? Que no se producen todas las variedades de lúpulo que hoy el mercado está necesitando. Entonces, sí o sí, tenés que requerir a importadores que traen lúpulos europeos, lúpulos americanos. Y hay una tendencia a hacer cervezas más lupuladas, con lúpulos que tengan, por ejemplo, sabor a frutas tropicales, que es difícil hacer una cerveza de esas características solamente con las pocas variedades que se consiguen en Argentina.
Porque si tenés que importar, ¿cuál es el rendimiento del lúpulo para producir la cerveza? Quiero decir, ¿cuántos kilos, cuántas toneladas de lúpulo tenés que importar? No, ahí me mataste. Lo que pasa es que ya hay empresas que se dedican a importar. Por ejemplo, uno de los insumos principales que son las levaduras. Importan maltas que vienen de Alemania, de Chile, los lúpulos que son europeos. Entonces vos ya tenés empresas que te venden el lúpulo que vos necesitas. Claro. El problema que tenemos ahora que como ya empezamos a hacer cervezas que requieren de insumos externos, con el tema de la devaluación te va a aumentar el costo del lúpulo, el costo de la levadura, el costo de algunas maltas. Entonces lo más probable es que la cerveza también va a subir va a costar, claro. Evidentemente va a costar más. Porque yo he visto en las plantaciones de lúpulo en el Bolsón, pero vos decís que hay como un solo lúpulo, pocos tipos de lúpulo. O sea, hay pocas variedades para lo que el mercado hoy en día necesita. Hace muchos años con lo que se producía acá como que era suficiente, y hoy en día, debido a la cantidad enorme de estilos de cerveza que se están produciendo, no alcanzan ni siquiera las variedades, sino la cantidad de lúpulos. O sea, si todas las cervecerías compraran solamente lúpulo argentino, desaparecería la cosecha y no habría lúpulo para los cerveceros caseros. Claro. Que de hecho está pasando. O sea, hay lúpulos que solamente están disponibles para ciertas micro cervecerías que hacen directamente compras anuales. El cervecero casero se tiene que limitar a las variedades de lúpulo que son más masivas, digamos. Por ejemplo, el lúpulo Cascade, que es un emblema de los lúpulos nacionales. Entonces, no hay muchas variedades que el cervecero pueda elegir de lúpulo nacional. No te voy a preguntar. Eso hace que, por ejemplo, vos decís que hay muchos cerveceros acá, pero están como restringidos a pocas variantes. O sea, si usamos solamente lúpulos nacionales, sí. ¿Qué pasa? Como en el mercado te lo está pidiendo, es necesario traer lúpulos importados. Hoy en día en Olavarría vos podés conseguir, si querés, un lúpulo alemán, un lúpulo inglés, un lúpulo americano. Se consiguen, pero obviamente cada vez están saliendo más caros. Claro. O sea, yo de hecho los tengo en la tienda. Si vos que decís, bueno, busco un lúpulo americano con carácter cítrico, con carácter de frutas tropicales, lo conseguís. Hoy en día no es un problema conseguirlo. Por lo que veo pasa como con los vinos, que los norteamericanos son los que establecen el mercado, ¿no? Están marcando tendencia. O sea, el boom moderno de la cerveza artesanal comenzó en Estados Unidos y la revolución se empezó a expandir por todos lados. O sea, hay como determinados países que sean... O sea, hay lo que se llaman grandes centros históricos de producción de cerveza. Tenés por un lado las cervezas belgas, las cervezas alemanas, inglesas, y después tenés como otro gran centro más moderno que es Estados Unidos. La mayoría de los países tratan de alguna manera tomar las características de cada centro histórico de distribución de cerveza. Por ahí tengo otra pregunta también obvia. ¿Y cómo tiene que ver con el tema de cervezas que se toman fría, otras que se toman natural, o eso ya todas se toman fría ahora? En general en Argentina hay una cultura de tomar la cerveza lo más fría posible. ¿Qué pasa? Con el mercado artesanal vos te das cuenta que hay un montón de sabores y de aromas, de texturas que vos antes te perdías porque solamente te lo daban las cervezas, las multinacionales te daban la cerveza que ellos querían. Hoy en día, cuando vos descubrís que la cerveza puede tener sabores torrados, puede tener sabores a caramelo, aromas a lúpulos, hay una temperatura ideal de servicio para cada cerveza. ¿Qué pasa? La cerveza, por ejemplo, tomar una cerveza donde vos quieras resaltar toda la parte organoléptica, si vos tomás la cerveza a 2 grados de temperatura, te va a adormecer la boca y no vas a alcanzar a disfrutar la cerveza en toda su magnitud. Claro. Esa misma cerveza servida a 10 grados te va a dar un perfil totalmente diferente. De hecho, en las competencias las cervezas no se toman a la temperatura casi cercana a cero, como está acostumbrado el público argentino, sino que se toman 10, 13 grados justamente para resaltar todas las características de aroma y de sabor de la cerveza. Y desde el punto de vista de la audiencia, digamos, se ha como si fuera alfabetizado más el consumidor de cerveza, busca... Sí, eso se nota porque, digamos, el público cervecero hace unos años
solamente te podía distinguir entre una cerveza rubia, una cerveza oscura y una roja. Y hoy en día ya el público ya sabe lo que quiere. El que va a buscar una cerveza artesanal va a buscar una cerveza que sea lupulada, una cerveza que tenga alto contenido en alcohol. Inclusive la gente está aprendiendo también a identificar cuáles son los sabores que no son deseados en la cerveza. Antes una cerveza podría tener un defecto de elaboración, por ejemplo, una cerveza que tiene sabor a manteca, dependiendo del estilo, no es aceptable en una cerveza. Entonces, hoy en día ya el público ya sabe que si la cerveza tiene un gusto a manteca es porque hay un error en el proceso del cervecero. Entonces también se ponen más exigente con respecto a la calidad. Y también los ponen un compromiso, porque no solamente depende de la calidad de cerveza, no solamente depende de que el cervecero haya hecho el proceso correcto, sino que también depende de que el bar haya cuidado la cerveza de la manera correcta. Si nosotros tenemos que el cervecero nos entrega la cerveza fría, bien carbonatada y muy bien en el bar, pero a los 15 días la cerveza está en mal estado, es porque el local no supo cuidar la cerveza como debía ser. Entonces ya la gente hoy en día ya está notando cuando hay cervezas que son ácidas, cervezas que están contaminadas, y las empiezan a devolver. Ya se da cuenta como que el público se ha ido educando, y esa educación va a ser cada vez mayor. O sea, dentro de poco la gente va a decir, bueno, esta IPA está demasiado amarga o tiene un amargor muy resaltado. Ya la gente se está empezando a educar y darse cuenta a elegir su propia cerveza. Pasa que haya cerveza que por más que se hagan bien, digamos, el gusto argentino de consumo, ¿prefiere algunas cervezas que otras o tienen su oportunidad todas? No, tienen su oportunidad todas, porque hay público para cada cerveza. Uno lo que tiene que hacer es descubrir cuál es la cerveza ideal para cada uno. Siempre va a haber cerveza industrial que consumen las masas, y va a haber una cerveza artesanal que le da una característica más premium, digamos, para un público que esté buscar otros sabores y otros aromas. ¿Algo más que de tan obvio me haya olvidado preguntarte? No, o sea, la idea, digamos, es que así como el público esté creciendo, que también los cerveceros van creciendo. Hoy en día lo ideal es que el cervecero empiece a formarse, a hacer capacitaciones para mejorar su proceso, para mejorar la elaboración de la cerveza, y de alguna manera ir acompañando lo que el público también pide. Gracias.